esta sección vamos a hablar de integrales o como se conoce también antiderivadas. Antiderivadas porque bueno, la integral es la operación inversa de la derivada, por eso se conoce también de esta forma. Entonces tenemos que una antiderivada de una función f, o sea vamos a llamarle que al momento de hacerle esta operación a esta función f minúscula vamos a tener una función f mayúscula. Es una función cuya derivada vuelve a ser la misma función f minúscula. Entonces nosotros le vamos a hacer una manipulación a este resultado y regresamos a esta operación que tenemos acá. Ya esquemáticamente un poco más claro tenemos lo siguiente que está aquí abajo, esta notación. Si la representación de una antiderivada está dada por esta notación que tenemos acá, esta simbología, recuerden que tiene que tener este elemento que es el símbolo de la integral y aparte este diferencial de x que tenemos acá en este lado. Si no, no está bien definida nuestra integral. Esta es una integral indefinida o una antiderivada indefinida. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, nosotros estamos haciendo una antiderivada o una integral. Aquí, como nos dice la parte de acá arriba, si nosotros hacemos la derivada de una integral, esto es la función inversa y regresamos la misma función. De una forma muy general, es como si nosotros tuviéramos aquí una raíz cuadrada y nosotros hiciéramos elevado al cuadrado. Es la operación inversa, digamos que se cancelan, en este caso este cancela este y podemos tener esto de acá. Tenemos las reglas básicas para las integrales. Vamos a platicar nada más de dos reglas básicas en esta sección. Tenemos la regla de la adición o regla de la suma, que nos habla de cuando tenemos un par de funciones que se están sumando o restando, la integral de este par de funciones se puede separar en dos integrales de esta forma. Entonces vamos a hacer la integral de forma separada. Se puede aplicar esto a muchas expresiones polinomiales. Y por último, la regla de la potencia o del exponente que tenemos en este caso. Cuando tenemos un exponente y estamos integrando con respecto a mi variable x, entonces el resultado de la integral va a ser tomar este exponente y se le suma 1 y después se divide entre ese mismo número. Por ejemplo, si tuviéramos la integral de x al cuadrado, diferencial de x, la integral de esto, aquí la n vale 2. En este caso la integral vale 2. Entonces la regla nos dice que va a ser x elevado a la 2 más 1 dividido entre esta misma operación, 2 más 1. Siempre bien importante como propiedad es que vamos a tener una constante, entonces vamos a sumar una constante arbitraria. Como resultado final, pues bueno, desde luego esto se puede escribir de esta forma, x al cubo sobre 3 más una constante. Ese es, digamos, un ejemplo para este caso. Esto es válido para cualquier n que sea de números reales, excepto cuando n vale menos 1. Cuando n vale menos 1, esto está indefinido. Si nosotros vemos aquí arriba, aquí tendríamos una divergencia en 0. Entonces, cuando tenemos este caso, cuando l vale menos 1, entonces el resultado de la integral es el logaritmo natural, también sumando después una constante arbitraria. La constante la vamos a determinar más adelante con valores en la integral y eso ya se va a convertir en otro tipo de integrales. Ahorita estamos hablando de integrales indefinidas. Esa es la forma en la que se evalúan este tipo de integrales. Para comprobar que sí está bien hecha nuestra integral, recuerden que el resultado de la integral, que tenemos aquí, al momento de derivarlo nos tiene que regresar nuestro integrando, este número que tenemos acá, la función original que tenemos en este caso. Entonces, si nosotros hacemos la derivada de este elemento que tenemos acá, vamos a derivar con respecto a la variable x, la derivada con respecto a x de esto, que ya es el resultado de mi integral, como lo vemos aquí. Si nosotros derivamos esto con respecto a la variable x, recuerden que la derivada nos va a decir que tomamos el exponente y lo bajamos. Entonces, tomamos este exponente y lo bajamos. Vamos a poner aquí n más 1, x, y el exponente se le resta 1. Entonces tenemos esta expresión dividido entre n más 1. La derivada de una constante es 0, entonces aquí ya desaparece esta constante, siempre tiene que estar aquí. Y como podemos darnos cuenta aquí, este par de elementos se cancela
y también esto se cancela. Entonces como resultado final tenemos x a la n, que es esto que tenemos acá. Entonces esto, como podemos darnos cuenta, pues efectivamente es la operación inversa de la derivada, la integral de este caso. También se puede demostrar para la parte logarítmica que al momento de derivar tenemos 1 sobre x, la derivada de esta parte de aquí con respecto a x es 1 sobre x, y la derivada de la constante, esto es un 0. 1 sobre x, recuerden que es x a la menos 1, como lo tenemos en este caso. Entonces esa es la forma que tenemos para comprobar que sí está bien hecha una integral derivando el resultado. Al momento de derivar el resultado tenemos que obtener esta parte de acá. Es el integrando de mi expresión. Como ejemplo de integral indefinida tenemos esta expresión, tenemos este trinomio con estas potencias. Aquí recuerden que estamos utilizando la regla de la integral de x a la n con respecto a x. Entonces la integral de esto es x a la n más 1 dividido entre n más 1 más una constante. Entonces lo único que tenemos que ubicar aquí es cuánto valen esas n, cuántos son los exponentes de estos tres elementos que tenemos acá. Aquí hay que recordar que este último elemento que tenemos aquí, el valor de su exponente es menos 1. Entonces, ya teniendo en cuenta esta regla que tenemos aquí y la regla de la suma, estamos teniendo estos elementos separados por estos signos. Nada más es cosa de separar esta integral en tres elementos. Tenemos la integral de 2x al cubo, diferencial de x, y luego sigue menos la integral de 6x de x, y finalmente más la integral de 7x a la menos 1 de x. Los coeficientes, el 2, el 6 y el 7, los podemos hacer a un lado, pero pues bueno, ya es opcional. Aquí lo importante es ubicar el valor de nuestros tres exponentes, este 3, este 1 y este menos 1, como les había comentado. Entonces, aplicando esta regla que tenemos acá, nosotros podemos darnos cuenta que el resultado de estas integrales son las siguientes. El 2 se queda tal cual, x tenemos que este es 3 más 1 dividido entre 3 más 1, luego menos 6x a la 1 más 1, 1 más 1, recuerden es el exponente que está aquí arriba, dividido entre 1 más 1, más 7 veces. Aquí en este caso vamos a utilizar la excepción de esta regla cuando el exponente es menos 1. En este caso, el resultado es logaritmo natural de x. De estas tres, en todas salen constantes. Entonces vamos a unificar esto en una sola constante. Este es el punto clave de las integrales cuando no están definidas. Cuando no están definidas quiere decir que no tenemos elementos para evaluar en esta parte de acá. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ya resolviendo esto, tenemos lo siguiente. 2x a la cuarta potencia entre 4 menos 6x al cuadrado sobre 2 más 7 veces logaritmo natural de x más una constante. Desde luego que esto se puede simplificar y el resultado, pues ya para tenerlo de una forma un poco más compacta, es x a la cuarta potencia sobre 2 menos 3x al cuadrado más 7 logaritmo natural de x más la constante. Entonces este es el resultado de mi integral, esto que tenemos acá. Para comprobarlo, nosotros podemos hacer la derivada de esta expresión. Este ya es el resultado, pero si nosotros queremos ver si es correcto, al momento de derivar esto, tenemos lo siguiente. La derivada con respecto de x de esta función, vamos a llamarle f, es el siguiente. El 4 se baja y se le resta un exponente, bueno, recordando las reglas básicas de la derivada. Entonces tenemos 4x al cubo, restándole una unidad, dividido entre 2, menos 3 por 2, x a la 1, voy a dejarlo de esta forma, más 7 veces la derivada del logaritmo, recuerden que es 1 sobre x, entonces aquí tenemos por 1 sobre x. Esto más la derivada de la constante, que esto es un 0. Bueno, simplificando esto, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí 2x al cubo menos 6x más 7 sobre x. Entonces, esta es la derivada de nuestra integral. Si nosotros podemos regresar a la expresión original,
tenemos que esto que acabamos de calcular aquí abajo, pues efectivamente es el integrando de mi expresión original. Entonces quiere decir que mi integral, esta expresión que tenemos aquí, es correcta. Entonces esa es la forma en la que se comprueban las integrales.